Buen día, mis amados hermanos, una vez más juntos, mis amados hermanos. Qué lindo es estar juntos, qué lindo compartir la palabra de Dios. Estamos nuevamente para estudiarla, para meditar en ella, para que nosotros podamos caminar en ese sendero que Dios quiere que caminemos. Bienvenidos todos, gracias por permitirme llegar a todos sus hogares. Gracias, amados hermanos, y comparte, ¿no? Si la palabra te llega, pues comparte con muchos también, ¿verdad? El tema de este día es el fin de la fe. Miren qué tema más importante es este. Ya se van a dar cuenta dónde nos lleva este tema. Y siempre porque necesitamos visión espiritual 2020. Es decir, ver como Dios mira. Entonces este tema, el fin de la fe, es encontrar en Dios las soluciones, aclaraciones, el entendimiento de cómo actuar en las circunstancias que nos descontrolan o nos desequilibran. De eso hemos estado viviendo durante un año ya, casi un año. Y no solamente en las situaciones que nos rodean, sino también en nuestras relaciones con Dios y en nuestras relaciones con los demás. Nosotros tenemos que llegar a una posición de equidad, equilibrio. Entonces el propósito de este tema es conocer una realidad que en todo momento de nuestro diario vivir, cualquiera que éste sea, Dios siempre está. Esa es la realidad. Dios siempre está en todos nuestros momentos, cualquiera que estos momentos sean. Y yo quiero que abran sus Biblias, por favor, tengan su lapicito y su libreta listita y vamos a meditar en una porción de la Escritura. Quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver a partir del versículo 3. Amén. Yo quiero decirles, amados hermanos, que una de las cosas que más incertidumbre nos produce en la vida, y se produce en la vida de la gente, es qué hacer ante las situaciones que de repente se nos dan. La pandemia es uno de esos eventos terribles vividos por la humanidad entera, por la humanidad contemporánea, debería decir. Cierto que han habido un montón de situaciones en muchos lugares que han causado muerte, destrucción, desolación, incertidumbre, desconcierto. Y muchas de esas cosas han sido algo que nosotros hemos visto a la distancia, no nos ha tocado. Esta pandemia, en cambio, nos tocó a todos, sin distinción de personas en el mundo. La pandemia, al mismo tiempo que se sucedió y se dan las cosas terribles, destapó muchas cosas que en tiempos normales, cuando no hay pandemia, se ocultaban. Se mantenían en el secreto de los hogares. Es decir, parecía que todo estaba bien. Y me refiero entre los miembros de la familia. Ahora con la pandemia hemos tenido que vivir realidades y muchas de ellas han estado escondidas, han estado en el secreto, no han querido ser evidentes. Se han destapado un montón de cosas, sentimientos y la verdad del corazón. Yo les digo, gracias a Dios por Jesucristo, que dio su vida por nosotros y nos hizo sus hijos para poder vivir la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, en lo que vamos a estudiar, nos hace entender en su primera carta la magnitud de la salvación y los beneficios. Y oigan lo que voy a decir. Estos beneficios que tienen que ser apreciados, hermanos. Que tienen que ser apreciados estos beneficios. Sin duda alguna. Tenemos que aprender acerca de ellos. No solamente conocerlos teológicamente o teóricamente, no. Conocer, aprender acerca de ellos, eso nos hará vivir la razón de la salvación.
la razón de Jesús. Y ahí tengo que decir su vida, su pasión, su muerte, su resurrección y su pronta venida. Que entre paréntesis les quiero decir, esta era toda la teología que predicaron los apóstoles. Fíjense bien. Si nosotros nos fijamos en la palabra, nos damos cuenta que la teología se redujo a estas 5 cosas. La venida de Jesús, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la pronta venida de Jesús. Amén. No vamos a hablar de eso ahora, pero vamos a hablar de la salvación. ¿Ok? 6 beneficios eternos por nuestro renacimiento espiritual. Fíjense bien lo que acabo de decir. Porque hemos venido predicando acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración. Y la regeneración se dirige precisamente a la parte interna de nuestra vida. Entonces, el primer beneficio, dice la palabra que nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viviente. Es decir, somos renacidos para conocimiento de Dios. Y ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3, dice esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, cuando el Señor está hablando aquí de misericordia, está hablando de la salvación. Y la salvación, es tan grande la salvación que no hace acepción de personas. Y dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Esta es la regeneración. Y ahora, ¿para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, es decir, viviente, es decir, con vida. ¿Cómo puedo entender esto? Es porque dice la última frase del versículo: por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hágame entender un poquito esto. Les voy a hacer entender con un versículo pequeñito. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, dice esto: porque así como en Adán todos mueren, es decir, el pecado de Adán y Eva nos llevó a la muerte. Conocimos el pecado, nos separamos de Dios. En el momento en que Adán y Eva pecaron, lo que pasó es que se separaron de Dios y eso es muerte. La segunda parte de este versículo 22 dice: también en Cristo todos serán vivificados. En Adán, muerte a Dios. En Cristo, todos vivos por Él, es decir, en comunión con Dios. A eso se refiere esperanza viva, o esperanza viviente, o esperanza con vida, que es precisamente la resurrección. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es un beneficio, pero fabuloso, el hecho de tener conocimiento de Dios. En segundo lugar, riqueza jamás imaginada. Es decir, este conocimiento de Dios nos va a llevar a una comunión eterna con Dios. En el versículo 4 de la primera de Pedro 1, dice: para una herencia. Si nosotros leemos un poquito, dice, porque nosotros, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice, para una herencia. Oh, es decir, la regeneración tiene como consecuencia haber sido hechos hijos de Dios. Y por eso, dice, nos hizo renacer para una herencia, es decir, sucesión, es decir, legado, patrimonio. Antes no teníamos nada con Dios, ahora tenemos patrimonio en Dios. Y es un patrimonio, dice la palabra, incorruptible, es decir, sin gérmenes de muerte, incontaminada, quiere decir invulnerable a los pecados del mundo. Pónganle atención a esto. Y inmarcesible. Dice, qué palabra más tremenda. Quiere decir indestructible.
que no se marchita, que siempre es hermosa. Dice, reservada en los cielos para nosotros. Es decir, ¿cuál es la riqueza? Si yo entiendo esto, yo voy a vivir para ello, pues. Si yo tengo ya patrimonio en Dios, yo tengo que vivir para ello. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo no me quiero morir y irme al infierno. Yo no soy un animalito como para morir y mi cuerpo y mi alma mueren, porque los animalitos no tienen espíritu. No, 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 el Señor nos hizo eternos, con alma, con interior, espíritu y alma eternos. Entonces tú y yo no vamos a perder el nombre, no vamos a perder quiénes somos, pero en cambio vamos a vivir esta herencia, este patrimonio que el Señor ya tiene reservado para cada uno de nosotros. Y tenemos definitivamente que apreciar lo que nosotros tenemos en Él. En tercer lugar, otro beneficio es el destino final. ¿Cuál es el destino final? Salvación. Destino final, salvación. Es decir, ¿qué significa? Que nosotros no estaremos libres del juicio final. En el versículo 5, después de que dice que nacemos de nuevo, que tenemos patrimonio, en el 5 dice que sois guardados, es decir, conservados en Jesucristo. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe. Eso es lo más importante en la vida de la gente. ¿Por qué? Porque la fe es el poder espiritual de Dios por el Espíritu que está en nosotros. Imagínense lo que acabo de decir. Es el poder espiritual de Dios por el Espíritu que mora en nosotros. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, ya en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio. Pero dice, para alcanzar salvación, esto será siempre y cuando nos mantengamos caminando en la fe. Es decir, no podemos caminar pensando en nosotros mismos o creyendo en otras cosas y no pensando ni saber que nuestra vida desde el momento en que llegamos a Dios, desde que llegamos a Cristo, al conocimiento, a la comunión con Dios, Dios lo que hace es guardarnos, conservarnos en Jesucristo por el poder de Él mediante la fe. Entonces la fe lo que hace cuando tú y yo creemos en Dios, creemos a Dios, confiamos en Dios, descansamos en su soberanía, entonces nosotros vamos a alcanzar la salvación preparada para nosotros en el tiempo postrero, siempre y cuando permanecemos en la fe, es decir, caminando a la manera de Dios. Oh, qué lindo es eso. Este destino final es yo creo que ahorita lo que estoy haciendo con todos ustedes es aclarándoles cuál va a ser el fin cuando llegue el fin de nuestros días. El cuarto beneficio es la paz y el gozo del reino, que son realidades de Dios en nosotros. Paz y el gozo del reino en nosotros. Pero es la paz y el gozo de Dios en nosotros. A pesar de todas las situaciones que nosotros estemos viviendo. Y muchísimas veces esas situaciones son dolorosísimas. Como ver a un pariente enfermo o peor, ver a un pariente muerto. ¿No es cierto? Entonces, cuando tú y yo nos ponemos a pensar en lo que significa los beneficios, es decir, el conocimiento de Dios, hemos sido renacidos, la comunión eterna con Dios, es decir, esa riqueza de Dios jamás imaginada, ese patrimonio, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Cuando sabemos que nosotros seremos libres del juicio final, entonces, ¿qué es lo que sucede como consecuencia? Paz y gozo del reino de Dios en nosotros.
Y a pesar de las situaciones que nosotros estemos viviendo, porque nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable. Y a eso se refería Pedro cuando dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, es decir, en las cualidades que yo acabo de mencionar. Y cuando usan la palabra alegráis, mirando en el original griego, es gozo exultante, es decir, una felicidad grandísima por esa esperanza viviente, por esa regeneración, por esa comunión, por ese patrimonio eterno. Pero el apóstol Pedro aclara una cosita. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, desde luego con él, bajo el designio de Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice el versículo 6. Hasta el versículo 5 explica todo lo que nosotros tenemos, en donde nos alegramos. Pero como estamos todavía en la tierra, como todavía estamos en la carne, ahora por un poco de tiempo, hasta que el Señor venga, si es necesario, dice la palabra, esto es bajo el designio de Dios o la voluntad de Dios, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, es decir, entristecidos, afectados, desconsolados, doloridos, contristados, abrumados, es decir, por todo lo que nosotros hemos venido experimentando en esta pandemia. Amenaza de enfermedad, muerte, temor, miedo colectivo, falta de trabajo, te sacan del trabajo, te echan, no se venden las cosas en la empresa, no se está produciendo, has tenido que sacar a empleados, o te han echado de un trabajo, es decir, cuántos problemas que nos entristecen realmente. Pero eso es por un poco de tiempo. Si has tenido malas relaciones en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, eso va a pasar. Es cierto, hemos tenido que aprender a vivir en comunión permanente con esto de la pandemia. Y como dije hace unos momentos, se han destapado cosas que antes eran secretos, ¿verdad? Porque cada quien caminaba por donde le daba la gana, pero ahora hemos tenido que todos estar juntos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que nosotros vivimos la paz y el gozo del reino a pesar de todo lo que hemos estado viviendo. En quinto lugar, otro beneficio es bien importante. Nuestra fe es probada. Es decir, nuestra fe va a ser probada mientras estemos en esta carne, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué va a ser probada nuestra fe? Para que nuestra conducta y nuestra ofrenda a Dios sea en justicia, sea al nivel de Dios. Y en el versículo 7 de 1 Pedro 1 dice, para que sometida a prueba, es decir, a examen, cuando haya aprobación, cuando haya tentación y pases del examen, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, lo que nosotros decimos que somos y creemos, la decisión que hemos adoptado, dice la fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, es decir, al oro, por ser un metal finísimo, se lo prueba y se le depura con fuego. Así también la fe, mis queridos hermanos, tiene que pasar la prueba ardiente, dura, fuerte, para quitarle todo lo defectuoso y probar el verdadero valor que tiene la fe. Esto que acabo de decir es bien importante. Tú y yo tenemos que gozarnos que nuestra fe esté probada. Mira, la fe se prueba.
Vamos a vivir en un mundo de tentación. Recientemente el pastor Guachito predicó precisamente de esto, que el demonio viene pero en montonera. Hay de todo tipo de tentaciones, de todo tipo de cosas que nos suceden. Y ahí nuestra fe está siendo probada. Tenemos ataques, tenemos tentaciones, pero nuestra fe necesita aprobación. A eso se refiere cuando dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así también la fe tiene que ser hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Es decir, si el oro es purificado, así también la fe. La fe tiene que ser purificada. ¿Cómo se purifica? A través de permanecer creyendo, permanecer en las manos de Dios. El apóstol Juan, cuando escribe en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 2, dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es decir, el hecho de que nuestra fe vaya siendo probada y nos mantengamos, y nuestra fe es hallada en alabanza y gloria y honra. Entonces, cuando veamos a Jesucristo, seremos igualitos a Él. Miren, hermanos amados, esto de la redención, esto de la salvación, esto de la manifestación de Dios, es una cosa tan importante que aún la creación gime por la salvación. Aún la salvación gime por la manifestación de Jesucristo. Por eso es que tú y yo, mi hermano amado, tenemos que saber como beneficio de nuestra salvación es que nuestra fe es probada, para que nuestra ofrenda sea en justicia a Dios. Cuando digo que la creación gime por la manifestación del Señor Jesucristo o por su salvación, ahí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, porque en los hijos de Dios se manifiesta Dios. Entonces está esperando. La creación toda espera ardientemente, aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y en el versículo 21 del mismo capítulo 8, Pablo dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Wow! Imagínense qué tremendo. La creación también será libertada, dice, de la esclavitud, de la corrupción. Esto es hermoso. Imagínense cuánto hay que estudiar de la palabra, ¿verdad? Nuestra fe es probada. Y por último, el sexto beneficio es convicción en la verdad y el fin de nuestra fe. ¿Qué dice el versículo 8 y 9 del capítulo 1 de Primera de Pedro? Hablando precisamente del Señor Jesucristo, que dice que nuestra fe va a ser hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro termina esta porción diciendo, a quien amáis sin haberle visto. Ajá, por eso hoy me doy cuenta por qué el Señor Jesús a sus discípulos les dijo cuando ya resucitó de entre los muertos, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable.
Os alegráis con gozo inefable, como dije hace unos instantes atrás, con ese gozo eufórico, jubiloso, festivo, exultante. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es? ¿Cuál es la alegría inefable, festiva, jubilosa, gloriosa? Obteniendo, por esto es la alegría, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, porque eso es lo que nos mantiene felices. Porque por ahora estamos en un momento, en un mundo de problemas, de dificultades, etcétera, etcétera. Pero cuando estemos delante del Señor, ahí veremos si obtenemos o no el fin de nuestra fe. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso creo, por eso vivo a Dios, por eso sigo a Dios. Oh, ahora puedo entender el fin de la fe cuando Pablo escribe en los Hebreos capítulo 10, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Es decir, la fe será su estilo de vida. Mas el justo vivirá por fe. Es decir, es el estilo de vida. Y dice la última parte del versículo, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Si no se vive por fe, si el justo no vive por fe, entonces no agrada al alma de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 11, dice, y que por la ley, dice el apóstol Pablo, se justifica. Ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Esto es un poquito diferente a lo anterior. En el anterior es vivirá por fe. Será su estilo de vida. En esto el apóstol Pablo hace entender que el justo por la fe vivirá. Es decir, verá resultados en Dios. Ya no es solamente estilo de vida, sino resultados en Dios. Y en Romanos capítulo 17 dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, oigan esto, por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, la fe sustenta la fe. El justo, la fe sustenta a la fe. La fe del justo sustenta a la fe del justo. Qué lindo esto, ¿no? Entonces, aquí vemos el fin de la fe. Estilo de vida, resultados en Dios y sustento de fe. Oh, cuántas cosas tenemos que entender, amados hermanos. Por eso, mis amados, en este día, si algo les puedo decir con todo mi corazón, encontremos en Dios las soluciones, encontremos en Él las aclaraciones, encontremos en Él el entendimiento de cómo actuar en las circunstancias que nos descontrolan, que nos desequilibran en nuestras relaciones con Dios y con los demás, hermanos. Porque hay cualquier cantidad de cosas que nos descontrolan y desequilibran. Conozcamos esta realidad hermosa que en cualquier momento, donde quiera y en cualquier situación, Dios siempre está. Esta es una realidad que tenemos que entender. Dios nunca nos deja. Hagamos nuestros los beneficios eternos. Y esos beneficios eternos los logramos entendiendo a ciencia cierta el fin de la fe. Y cuando tú y yo lo entendemos, quiere decir que estamos con visión espiritual 2020. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias una vez más, Señor, por esta palabra. Una palabra hermosa, una palabra que tiene que ser entendida. Yo te ruego tu bendición, mi Rey, para que esta palabra que hemos aprendido hoy la meditemos de noche y de día.
Que busquemos vivir esos 6 beneficios que son importantísimos, que tienen trascendencia eterna, no solamente para hoy, sino que es para la eternidad, Señor. El fin de la fe es nuestra salvación eterna. Pero para ello, como justos, tenemos que vivir por la fe. Tenemos que sustentar nuestra fe con la fe. Tenemos por la fe vivir, sí, ver resultados en nuestra vida. Estamos en Dios, en ti, mi Señor, y necesitamos descansar, entrar en tu reposo, confiar eternamente, Señor, continuamente. Aceptar tu soberanía, es decir, descansar en ella, aceptando tus designios. Aquí estamos, Señor, y si ha habido desconcierto, si ha habido por momentos desequilibrio, inestabilidad en la vida y en las relaciones de mis amados hermanos y de todos, contigo y con los demás, con su familia, con sus hijos, con sus padres, yo te ruego en este día, Padre, que haya ese baño espiritual, esa manifestación espiritual en los hogares. Y que desde el padre de familia, la madre de familia, hacia sus hijos y viceversa, y hacia todos los que les rodean, podamos tomar la decisión de caminar por la convicción en lo que creemos. Porque creemos en ti, mi Señor. Creemos en tu palabra. Creemos en tu salvación. Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos, como justos, saber perfectamente cuál es el fin de la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, cuánto hay que estudiar, cuánto hay que aprender, cuánto hay que leer. Por eso el salmista decía, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Entonces todo lo que hace prosperará. Mis amados, seguimos adelante. Nos vemos conmigo el viernes. Bendiciones, amados hermanos. Amén.